Estimados y estimadas, buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando me estén escuchando. Mi nombre es Damián Andrada y voy a ser el docente de este seminario. He comenzado mi formación dentro del área de periodismo con una tecnicatura superior en la Escuela de Periodismo TEA. Más tarde completé mis estudios con una licenciatura en periodismo en la Universidad de El Salvador. Más tarde hice una maestría en Ciencia Política y Sociología en Flaxo, Argentina, y actualmente soy candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Habiendo hecho ese pequeño repaso académico, les cuento también que viví durante más de 25 años en Lanús, es decir, que soy del conurbano sur. Más tarde me mudé a Parque Patricios y actualmente vivo en el Estado Plurinacional de Bolivia, donde recientemente fui padre de una bebita. Soy hincha de Boca, siempre me gustó el fútbol hasta que me dejaron libre y se rompió mi sueño de ser jugador. En los últimos más o menos 10 años me dediqué a practicar natación, algo que suspendí durante la pandemia y espero retomar. Les cuento todo esto porque en esta primera clase, cómo nos hemos ido formando, qué hemos leído, las experiencias que hemos vivido, la religión que tenemos, el lugar donde vivimos, todo eso va marcando nuestro punto de vista, nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar, nuestro modo de observar y nuestros modos de decir. Y a mí esto me parece fundamental para realizar una mejor aproximación a lo que es el periodismo y la comunicación. En esta primera clase tenemos 3 textos para leer. Uno del ámbito de la epistemología, es decir, del conocimiento de la ciencia. Un segundo artículo breve que realiza un diálogo entre la epistemología y el periodismo. Y finalmente el capítulo de un libro que es enteramente desde la Academia del Periodismo. En este punto de vista quiero agregar otro, que es un librito que acabo de leer y el cual recomiendo. Hay que ver si llega hacia el país en donde están, hacia la Argentina, hacia otro lugar de Latinoamérica, que es Los hijos de Goni. Los hijos de Goni es un libro breve de 9 crónicas de la autora Cuya Reina, que es una autora joven, es una escritora aymara que vive en la ciudad del Alto y que narra sus vivencias desde su niñez hasta su adolescencia, juventud. Y lo más interesante para mí de este libro es que habla desde un punto de vista aymara. Bien que algunos de ustedes lo sabrán, los aymaras es el segundo pueblo indígena más grande de Bolivia, después de los quechuas, y es un pueblo, es una etnia caracterizada por la fuerza de sus luchas y de sus reclamos. Bien, a tal punto que el nombre de algún modo también refleja una etapa en la cual el pueblo aymara confrontó fuertemente con el último gobierno neoliberal en Bolivia de Gonzalo Sánchez de Lozada, y uno de esos capítulos habla de lo que fue la guerra del gas, que fue una confrontación con muchos muertos, pero bueno, que finalmente logró la salida de este expresidente que actualmente se está prófugo de la justicia boliviana en Estados Unidos. Entonces, volviendo al libro, lo importante, lo más interesante es este punto de vista de una joven aymara al calor de estas luchas y estas vivencias a lo largo de su niñez y de su adolescencia. Y es lo que le da riqueza a este libro. Exactamente creo que es lo que pasa en el periodismo. Antiguamente, al menos cuando yo estudiaba, nos enseñaban que el periodismo tiene que ser objetivo, neutral, equidistante. Probablemente en algún punto es lo que lo que varios colegas intentan realizar, pero lo que cada vez más académicos y periodistas observamos es que eso no termina reflejándose en la práctica. Es decir, que esto que nos enseñaron en nuestras clases no necesariamente termina ocurriendo en la realidad, sino todo lo contrario. Y más allá de eso, digo, yo también agrego que es imposible quitar toda nuestra personalidad al momento de leer los acontecimientos, al momento de comprender los acontecimientos y en el momento de narrar qué es lo que está ocurriendo.
Y más allá de que es imposible, a mí también me parece que lo más rico del periodismo, ¿no? De algún modo redoblo la apuesta. Eh, a ustedes les debe pasar lo mismo. Consumimos determinados medios, consumimos determinados periodistas. Con esto me refiero a que dedicamos tiempo de nuestra vida a ver cómo otros observan la realidad, justamente porque creemos que ese es el punto de vista más adecuado. Entonces, no solamente planteo en esta primera clase que es imposible ser completamente objetivo, completamente neutral o completamente equidistante, sino que además es necesario. Es necesario que los periodistas asuman que están hablando desde una determinada mirada del mundo, y además que creo que esto enriquece muchísimo al periodismo, a la lectura sobre la realidad. Si escuchan algún llanto de fondo, les recuerdo que acabo de ser papá hace un mes y medio, así que esto es algo que va a ocurrir. Entonces vamos con la bibliografía. El primer texto les dije que se trataba de un texto puramente epistemológico. La epistemología es el conocimiento del conocimiento, es el estudio del conocimiento. Y más o menos en la década del 30, un autor denominado Popper dice que al momento de estudiar el conocimiento no hay que estudiar cualquier conocimiento que anda dando vueltas, sino el conocimiento científico. Entonces, durante el resto del siglo XX y en la actualidad, cuando hablamos de epistemología, hablamos de diferentes autores que plantean miradas sobre el conocimiento científico. Por lo tanto, hay una dualidad entre lo que es el estudio, el conocimiento, la ciencia, con una fuerte impronta de lo que es la filosofía. El primer autor que vamos a ver es Norwood Hanson. Bien, Norwood Hanson es un estudioso de la ciencia, es un estudioso estadounidense, y es un autor que nos plantea en este artículo que vamos a ver una mirada sobre un método del positivismo científico. El positivismo científico es aquel que es una corriente que plantea leer la ciencia como algo completamente exacto, está muy vinculado a las ciencias naturales, plantea el método de la observación, un único método que es el método científico, ¿sí? Y entre los métodos que plantea el de la observación. Cuando hablamos de la observación, los cientistas naturales dicen que, bueno, que es un método neutro, que es un método objetivo, que todos observamos exactamente lo mismo. Y lo que hace justamente Norwood Hanson aquí es decir, bueno, discutamos esto, ¿bien? Discutamos. ¿La observación es completamente igual para todo el mundo? Y su planteo, que ustedes van a leer y van a ver si observan lo mismo, valga la redundancia, bueno, su planteo es más que acertado. Lo que plantea Norwood Hanson, y allí hay una frase clave, es que la observación está cargada de teoría. Bien, la observación no es algo natural, bien, y que se refleja de todos modos del mismo modo, sino que la observación es una experiencia. Bien, nuestros ojos ven, nuestros ojos miran, pero la observación también incluye a nuestro cerebro, también incluye a nuestro conocimiento. Entonces, cuando miremos algo, vamos a ver cosas diferentes. Y no solamente lo demuestra con un montón de casos en la ciencia, donde dos científicos vieron diferentes cosas en el mismo fenómeno. Bien, por ejemplo, en un amanecer, un científico ve que el sol se está elevando y otro científico ve que la Tierra se está moviendo. Entonces, estos ejemplos están plagados en la ciencia. Bien, y los descubrimientos científicos se dieron justamente porque un joven científico, o no tan joven, vio algo diferente en donde el resto de las personas observaban lo mismo. Bien, observation is theory laden, o la observación está cargada de teoría, dice Norwood Hanson. Y a todos estos ejemplos que describe con mucho tino, con mucho detalle, también estos análisis están vinculados con la historia de la ciencia, por lo tanto van tomando ejemplos que ocurren en diferentes partes. Todo esto también se plasma en algunas imágenes que van a ver como portada de este video, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Vemos patos o vemos conejos? En este clásico ejemplo de Norwood Hanson. ¿Vemos una jovencita mirando hacia atrás o vemos a una señora mayor mirando casi de costado a quien observa? Digo, esto me parece fundamental para pensar un método sacralizado por el positivismo científico, que es el de la observación. Vemos cosas diferentes aún mirando lo mismo.
Lo que se impregna en nuestra retina es el acto natural, que probablemente sea más o menos similar para todos, pero detrás hay una persona que mira, hay una persona con una referencia, con una religión, con un modo de ver los mundos, con un género, con una sexualidad, con unas vivencias, con un determinado idioma. Todo eso hace que diferentes científicos miren de diferentes modos los acontecimientos. Por supuesto que después la comunidad científica discutirá estas diferentes posturas, bien, y se quedará con una de ellas, bien, se quedará con una de ellas. Que es así como funciona la ciencia, bien, a través de pares que dicen esto es conocimiento científico correcto, válido y esto no lo es. El segundo artículo que les voy a proponer es aquel que comienza a realizar un diálogo entre la epistemología y el periodismo. En este caso hablamos de Miguel Alcíbar, que es un académico español, y les voy a comentar cómo llegué a este artículo que, bueno, no llegué a través de buscar en internet, porque cuando leí este artículo de Hanson, digo, esto me viene excelente para mi clase de periodismo. Si dentro de la ciencia hay autores, y no solamente Norwood Hanson, bien, son todos autores que el profesor Strasser diría la revolución epistemológica en torno a 1960, y allí podemos sumar, por ejemplo, a Thomas Kuhn, bien, podemos sumar a Polanyi, ¿sí? Podemos sumar a Feyerabend, toda una serie de autores de aquellos años 60, una década con muchos cambios, según el profesor Strasser, un siglo horrible como fue el siglo XX, con 2 guerras mundiales, con masacres, bien, con Hiroshima y Nagasaki, un siglo muy difícil con crisis económica, tuvo su mejor década en la década del 60, según el profesor Strasser, y en torno a toda esta época es que aparecen estos autores que hacen una transformación o una revolución epistemológica. Entonces yo digo, esto me sirve genial, me viene bárbaro para mis clases y resulta que, bueno, como todas las cosas en la vida, no fue el primero que lo pensó y hay un artículo muy lindo escrito por Miguel Alcíbar que plantea discutiendo la frase de un editor de The Guardian cuando cumple sus 100 años, ¿no? Que dicen que los hechos son sagrados, ¿bien? Y que en todo caso las opiniones, bueno, pueden ser diferentes opiniones, pero que los hechos son sagrados. Y aquí, digo, esta frase seguramente ustedes la habrán escuchado desde periodistas, desde docentes, la habrán escuchado muchísimas veces. Ahora, lo más importante es lo que dice Miguel Alcíbar y es que dice, bueno, pero esto responde a un viejo paradigma. Claro, en la década del 20, la década del 30, donde el positivismo científico tenía una supremacía, bueno, esto daba de hecho, ¿no? Los hechos son sagrados, ocurren y todos vemos lo mismo. Ahora, desde toda esta revolución epistemológica, la década del 60, bueno, ya, ¿qué es un hecho sagrado? ¿Qué significa que un hecho tiene que ser visto de determinado modo? ¿Por qué es mejor la mirada de X que la mirada de C del mismo acontecimiento? Bien, entonces lo que plantea Alcíbar es, bueno, esa mirada del periodismo se basa en una anterior mirada epistemológica, la epistemología ha avanzado, ha evolucionado, ya se rompe con esta idea de que todos ven lo mismo. Sí es verdad que existe una comunidad científica que va validando ciertas miradas y va cuestionando otras o va dejando de lado. La ciencia comete errores, nos dice Thomas Kuhn. Hay un montón de casos en los cuales la ciencia dijo A y pasaron 2 décadas y se dieron cuenta que A era incorrecto y terminó quedando B. Bueno, aquí exactamente lo mismo. Entonces, Alcíbar, más allá de hacer este vínculo entre epistemología y periodismo, que está muy bien y lo recomiendo, es un texto breve también que está bien escrito, plantea, dice, bueno, al final el periodismo es como, ¿vieron los ventrílocos que tienen la marioneta, el muñeco? Es algo similar. El acontecimiento así desnudo, bueno, no se cuenta en sí mismo. Hay un ventríloco que hace hablar a ese muñeco. Entonces, cuanto mejor sea la destreza de este ventríloco, bueno, mejor lo va a disimular que está hablando él, ¿no? Entonces, un buen ventríloco, no vemos que se mueven sus labios y da la sensación de que la marioneta está hablando por sí mismo. En cambio, uno que es bastante malo, que seguramente habrán visto, se ve cómo mueve los labios y entonces es como más torpe y deja esas huellas de que, bueno, estás hablando vos. Exactamente lo mismo ocurre en el periodismo, dice Miguel Alcíbar. Los periodistas con mayor destreza tal vez pueden disimular mejor que están haciendo hablar al acontecimiento, ¿sí? Yo iría un poquito más. En la actualidad cada vez hay más periodistas que reconocen que están dando un punto de vista. Es más, hay periodistas que de hecho se pasan directamente hacia el otro punto, ¿no? Y entonces no hay ningún dejo de fidelidad con el acontecimiento y hacen lecturas enormemente sesgadas sobre la realidad, ¿sí?
Entonces, este artículo nos permite una transición hacia el último texto que vamos a ver en esta clase, que es el de Rodrigo Alsina, que él plantea hablar sobre la construcción de la noticia. Bien, Miquel Rodrigo Alsina es el apellido, plantea una mirada que hoy creo que ya es mayoritaria, que ya es muy reconocida, que tiene que ver con que, bueno, el periodismo no refleja la realidad. Bien, no refleja la realidad. Digo, esta mirada tipo de Mirror. El periodismo no refleja la realidad. Bien, reflejará la realidad, no sé, un espejo y hasta ahí, porque a veces nos deforman un poco. A lo sumo un espejo de agua. ¿Sí? El periodismo lo que hace es una construcción de la realidad. Bien, los hechos no se narran por sí mismos. Hay un periodista que hace narrar el hecho. Y hablar de reflejo de la realidad lo que termina haciendo es que oculta la acción de un periodista. Entonces, la noticia se construye y se construye a través de un profesional de la escritura como somos nosotros. Dicho todo esto, hace una definición sobre la noticia y es una definición en la cual plantea bien que intervienen diferentes puntos en la construcción de este evento. Por un lado, el mundo real. El mundo real sería el mundo en el cual ocurren los acontecimientos. Bien, un choque en un auto, un equipo que le gana a otro equipo. ¿Sí? Ese es el mundo real. En segundo lugar está el mundo de referencia. El mundo de referencia es aquel que está en la cabeza del periodista. Es el periodista que lee desde determinado punto de vista lo que está ocurriendo. Bien, como ya lo dijimos antes, con su mirada sobre la religión, con su nacionalidad, etcétera, con sus lecturas, determinadas lecturas son diferentes y nos crean diferentes miradas sobre la realidad que otras lecturas. Estamos en carreras avanzadas, por lo tanto cada uno tiene un recorrido diferente en este punto. No es lo mismo alguien que se formó en Derecho que alguien que se formó en Economía, que alguien que se formó en Sociología o en Arquitectura. Tenemos diferentes miradas. Y finalmente está el mundo posible. El mundo posible es la noticia, bien, que es el cruce de ese mundo real y ese mundo de referencia. ¿Sí? Digo, esto es el planteo de Miquel Rodrigo Alsina, que la noticia no es un reflejo, bien, de hecho cuestiona una descripción clásica de noticias de Martínez Albertos, bien, dice que la noticia no es, por un lado no es un hecho en sí, sino que la narración de un hecho, y además dice que no necesariamente una noticia es real, ¿no? Y lo hemos visto muchas veces, noticias que se plantean como si fueran realidad, pero al final no lo son. En un momento, en un debate con un alumno muy interesante, decía, bueno, pero si no es verdad, no es noticia, ¿no? Bueno, seguramente el ideal de noticia es aquel que, bueno, estamos narrando la realidad, pero sabemos que o bien por errores del periodista, que puede ser que se equivoque un dato, que eso ocurre a menudo, o bien con una intencionalidad de querer equivocarse a propósito. Bien, la noticia, aparecen noticias en los medios, en los diarios, en las radios, en los canales de televisión que no necesariamente se condicen con lo que efectivamente ocurrió. Bien, y también habría que preguntarse qué es lo que efectivamente ocurrió. Sobre todo cuando llegamos a acontecimientos que son más polémicos y generan mayor debates acerca de cómo deben ser leídos. ¿Sí? Entonces, en esta primera clase, que es una primera clase breve en la cual condensamos 3 textos, tenemos 3 autores con 3 puntos de vista diferentes pero similares. Por un lado, un artículo científico bien duro, extenso, epistemológico, que discute que la observación sea algo completamente objetivo. Bien, insisto, la observación está cargada de teoría. La observación es una experiencia. No tiene que ver solamente con la impresión en la retina de nuestros ojos. Bien, podemos mirar lo mismo, podemos ver lo mismo y observar cosas diferentes como efectivamente ocurre en la ciencia. Si ocurre en la ciencia, ¿cómo no va a ocurrir en el periodismo? ¿Sí? En segundo lugar, el texto de Miguel Alcíbar, que hace dialogar a la epistemología con el periodismo, bien que genera un pasaje. Ha habido un cambio epistemológico y el periodismo debe tomar esa evolución en la ciencia. Entonces ya esto de que los hechos son sagrados, de que los hechos tienen una única mirada y una única lectura entra en discusión, y si no entra en discusión les propongo que lo podamos debatir y conversar en la clase. Digo, esto me parece fundamental para comprender la época que vivimos en la actualidad. Bien, incluso como les decía, hay directamente profesionales que se pasan del otro lado y
directamente no quieren tener ninguna aproximación a la realidad y fuerzan muchísimo sus lecturas sobre lo que ocurrió o lo que está ocurriendo. Y finalmente, un autor clásico del periodismo como es Rodrigo Alsina, bien que plantea directamente la noticia se construye. Hay una acción de un profesional en la narración de lo que ocurrió. Eso está bien, no solamente está bien, sino que es así y además debe ser reconocido. ¿Sí? Cuando se habla de que el periodismo refleja la realidad o que determinada mirada es la realidad o es la verdad, yo sugiero desconfiar. Yo lo que sugiero es saber que hay muchas miradas sobre la realidad, que esas miradas están cargadas de una subjetividad y que en el mejor de los casos podemos pensar al periodismo como el menor grado de subjetividad posible. ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya resultado interesante esta primera clase, que lean los textos y bueno, les propongo continuar esta charla en nuestra clase sincrónica. Les envío un cordial saludo y espero que tengan un buen día o una buena noche o una buena madrugada, lo que sea. Adiós.